Juntos en oración. Queridos hermanos, como iglesia que peregrina en el Atlántico, como iglesia católica en comunión con el Papa Francisco, nos estamos uniendo hoy en esta jornada interreligiosa de oración. Todos los atlanticenses nos unimos en un solo corazón, en una sola fe, esperanza y caridad, para elevar nuestras súplicas al Señor de la vida. Nos unimos todos en oración por nuestro departamento, por todos y cada uno de nuestros municipios, de nuestros habitantes, por nuestra querida ciudad de Barranquilla. Y cuando decimos que nos unimos en oración, estamos diciendo que la oración brota de la vida. La oración brota de las circunstancias concretas por donde pasamos nosotros, los hombres. La oración parte de la concreta realidad. Y la oración, por supuesto, brota de la fe. De la fe en Dios, que es más que nosotros, que está por encima de nosotros. Por eso cuando elevamos nuestra oración, lo hacemos porque sabemos que Dios, que es más que yo, que es más que todos, nos escucha. Y así, de esta manera, hacemos nuestra la intención del salmista cuando dice: desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi plegaria. Y eso es justamente lo que hoy queremos decirle al Señor. Y este Dios, queridos hermanos, que es más que nosotros, es un Dios que es Padre, que es amor, que es misericordia. Es un Dios de la historia, que nos habla en la historia, que nos habla con nuestro lenguaje, que nos habla con el lenguaje de los acontecimientos, de los hechos. Él no solamente hace historia, Él camina con nosotros en la historia, camina con nosotros, sus hijos, queridos hermanos. Y hoy estamos levantando nuestra oración al Señor desde las particulares situaciones concretas de donde brota esa oración. La oración no nace del vacío, ni se dirige tampoco al vacío. Cuando Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, le está hablando a su Padre y está hablando desde una concreta situación de sufrimiento, de dolor, de angustia. Queridos hermanos, nosotros hoy nos encontramos en situaciones concretas. Estamos pasando por esta pandemia que ha tocado dolorosamente la vida de todos nosotros, los atlanticenses, de todos nosotros los colombianos, de toda la población mundial. Y por eso nuestra historia es la que es. Y desde esa historia que es la que es, brota también nuestra oración, queridos hermanos, desde la concreta situación de dolor, de sufrimiento y de muerte en que nos encontramos todos los hombres en estos momentos, y particularmente nos encontramos todos los que hacemos parte de este hermoso departamento del Atlántico. Y tenemos que decir que en esta historia, así como la estamos describiendo, así como la estamos señalando, en esta historia está presente Dios. Sí, hermanos, está presente Dios. Sí, como estuvo presente en Egipto, en el exilio, y como está presente en todos y cada uno de los momentos de sufrimiento de sus hijos. Eso que dijo Dios allá en Egipto: bien tengo vista la situación de mi pueblo, es la misma realidad que hoy frente a Dios
está la situación de cada uno de nosotros, sus hijos, de la humanidad entera, de este departamento del Atlántico. Queridos hermanos, Dios está presente, sí. Y también nosotros estamos presentes porque somos actores de esta historia. Estamos construyendo esta historia, no solos, también la construye Dios con nosotros. Por eso no podemos decir que Dios es el culpable de todo esto. En esta historia actuamos nosotros. En esta historia tenemos una parte importante nosotros, queridos hermanos. Y es muy importante que nos demos cuenta y nos preguntemos cuál es mi parte. ¿Cuál es mi parte? Porque en esta historia en la que también actuamos nosotros, actúa nuestra libertad. Para bien o para mal. Para causar dolor o para resolver los sufrimientos y los problemas y las dificultades que a diario nos encontramos y se encuentran también nuestros hermanos. Sí, es muy importante que nos demos cuenta que en esta historia está Dios y también nosotros, sus hijos. Está Dios con su amor, con su plan de salvación, con su misericordia, con su perdón, y estamos también nosotros con nuestra propia realidad de egoísmo, de muerte, de dolor, de sufrimiento, también de amor, de misericordia, pero también con nuestra propia realidad de pecado. Queridos hermanos, por eso el lenguaje en el que Dios nos habla, con el que Dios nos habla, es el lenguaje de la historia, es el lenguaje de la vida. Por eso Jesucristo se encarnó en la historia, entró en el tiempo de los hombres. No tenía otra manera de hablarnos a los hombres sino hacerse como nosotros, para sufrir también como nosotros lo propio que es de los hombres, como el dolor, el sufrimiento y la muerte. Por eso desde Cristo no hay nada que nos aflija, no hay nada que nos haga sufrir realmente, no hay nada que nos afecte, no hay nada que nos haga reír, llorar o esperar, que no tenga a la luz de Cristo una respuesta, que no tenga a la luz del Señor, queridos hermanos, una solución. Y porque Dios es el Dios de la historia, y en esa historia está Él presente y también nosotros, se hace necesario, queridos hermanos, discernir el momento que estamos viviendo. Ciertamente estamos hoy haciendo una jornada de oración, pero tenemos que saber para qué vamos a orar. ¿Con qué propósito vamos a orar? No basta con que le pidamos al Señor que se termine esta pandemia, que ya hay mucho. Detrás de nuestra oración lo que tiene que haber es cuál es el propósito que me anima, con qué espíritu voy a continuar viviendo mi existencia. Con las mismas relaciones de antes, con las mismas situaciones del pasado, con los mismos egoísmos de siempre. Queridos hermanos, una oración que se eleva a Dios y no tiene en el corazón la intención de la conversión, es una oración perversa. Es una oración que Dios no escucha. Es una oración ante la cual Dios cierra sus oídos. Y digo esto con mucha honestidad para mí y para todos. Porque no podemos acercarnos a Dios solamente para expresarle lo que necesitamos. Tenemos que acercarnos a Dios para decirle que ahora sí lo queremos escuchar a Él. Que ahora sí estamos dispuestos a abrir el corazón para que Él nos hable. Que ahora nos damos cuenta de la insensatez en que muchas veces hemos llevado nuestra existencia, nuestra vida, y que ahora necesitamos que Él nos enseñe, que Él nos corrija, que sus preceptos sean la luz de nuestros ojos y sean también nuestra sabiduría, queridos hermanos.
Sí, necesitamos discernir el momento presente para darnos cuenta de lo que está ocurriendo y para no quedarnos en las apariencias, en las interpretaciones sociológicas o los efectos económicos o las estadísticas, sino para poder ir a lo esencial, a lo fundamental, que es lo que le importa a Dios. Porque a Dios lo que le importa de este mundo no son las cifras, ni las estadísticas económicas. Por lo que Dios ha enviado a su Hijo a derramar su sangre por nosotros, es nuestra vida. A Dios le importamos nosotros, sus hijos. Le importa tu vida y mi vida, queridos hermanos, porque hemos sido comprados a precio de la sangre de su Hijo. ¿Cómo es importante entonces que en esta jornada de oración la vivamos en esa perspectiva? La vivamos en ese contexto. Sí, por supuesto que sí. Como hijos levantamos las manos al Señor, como dice el salmista, como están los ojos fijos en los ojos de sus señores, así están nuestras manos levantadas ante ti, Señor, esperando tu misericordia. Sí, por supuesto que así lo estamos haciendo. Así queremos vivir esta jornada, pero también la queremos vivir en la humildad, en la sencillez, para poder reconocer que en esta historia que Dios construye con nosotros, no todo lo hemos hecho bien, queridos hermanos. Tenemos que ir a lo esencial para darnos cuenta que somos la gloria de Dios. Para darnos cuenta que Dios nos ha creado para su gloria. Sí, la gloria de Dios es el hombre viviente y la gloria del hombre es la visión de Dios, decía San Ireneo, queridos hermanos. Por eso mi oración hoy como arzobispo se dirige a este Dios de la historia, a este Dios que conoce lo más íntimo, lo más profundo del ser humano, y que en la plenitud de los tiempos nos ha hablado en su Hijo Jesucristo, vencedor de la muerte, y que ha derramado sobre nosotros el Espíritu que da la vida. Y toda oración cristiana, toda oración bíblica, toda oración que se marque en este contexto que ya he señalado de la historia, de la fe, de lo que es Dios y de lo que somos nosotros con nuestra pequeñez. Toda oración que pretenda ser cristiana tiene que comenzar por pedir perdón. Tiene que comenzar por ahí. Sí, toda oración siempre debe comenzar por pedir perdón, queridos hermanos. Porque el único justo es Dios. El único inocente es el Señor Jesucristo. No hay ni un solo justo, ni uno solo, dice el Salmo, y lo dice también la carta a los Romanos. Dios es el único justo y bueno. Cristo es el inocente. Nosotros somos los culpables. Detrás de todas las súplicas de oración bíblica, siempre hay una súplica y reconocimiento de perdón. Reconocimiento del propio pecado, de la propia culpa y súplica de perdón, queridos hermanos. Sí, nosotros somos los que nos hemos equivocado. Todos nosotros, ustedes y yo, todos nos hemos equivocado. Hemos desviado el camino. Hemos hecho primar muchas veces nuestra propia voluntad a la de Dios. Por eso, la pandemia que vivimos no solo ha dejado al descubierto la fragilidad humana, la de todos los hombres. No solamente ha dejado al descubierto la fragilidad de la existencia, las presunciones con que a veces nosotros
hemos vivido nuestra vida. También ha dejado al descubierto muchas otras fragilidades que se evidencian grandemente en este momento. Y además habíamos pensado que esas fragilidades de las cuales estoy hablando, entre ellas la fragilidad de un sistema económico mundial injusto, pensamos que eran infalibles, porque entre otras cosas hemos pensado como criaturas humanas que somos infalibles y que todo lo que crean nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestra razón es infalible, y no es verdad. Nos estamos dando cuenta que todo es un engaño, que no somos infalibles para nada, que somos falibles, que somos pobres, que somos pequeños. Ahora caemos en cuenta que hemos sido creados de barro. Por eso nos llamamos Adán, porque Adán viene de Adamá, que significa barro, tierra. Así hemos sido creados, así nos creó Dios, frágiles. Pero sobre nosotros también Dios insufló su espíritu y llegamos a ser un ser viviente. Queridos hermanos, sí. Entonces, ha quedado al descubierto esta fragilidad de un sistema económico que parecía inexpugnable, sólido, y que hacía amasar grandes fortunas a pocos, a precio de la miseria, del sacrificio, de la muerte de muchos otros. Y ese sistema se ha derrumbado, se está derrumbando, y es posible que se siga derrumbando más adelante. Queridos hermanos, y entonces comenzamos a pedir perdón por eso. Perdón, Señor, porque hemos basado nuestras relaciones en el dinero, en la idolatría del dinero, que como dice el apóstol San Pablo, es la causa de todos los males. Sí, detrás de todos los males siempre hay una razón de dinero. Hay una ambición de dinero, queridos hermanos. Y pedimos perdón hoy al Señor por esas relaciones injustas, desiguales, excluyentes de la gran mayoría de la población mundial, de todo aquello a lo que tenemos derecho todos los hombres, por ser hijos tuyos, Señor, por ser hermanos todos los unos de los otros. Queremos pedirte perdón, Señor, de todo corazón, por este sistema económico injusto en el que vivimos y el que hemos sostenidos nosotros también con nuestros egoísmos. Te pedimos perdón, Señor, por eso. Te pedimos que superemos todas las exclusiones, que nos des un corazón sensible a las necesidades de los demás, que nos des un corazón que no sea ambicioso, que no superemos grandezas que superan nuestra capacidad, sino que moderemos nuestros deseos, como dice el Salmo, como un niño en los brazos de su madre. Queridos hermanos, nuestra oración se eleva a ti, Señor, para que nos ayudes a comprender que no hemos sido creados para atesorar tesoros aquí en la tierra, sino para atesorar tesoros en el cielo, donde no existe la polilla que corroe, ni los ladrones que roben. Ayúdanos a atesorar para ti, ayúdanos a atesorar para bien de los demás, ayúdanos a atesorar para crear unas relaciones de hermanos con todos los hombres de esta tierra. Finalmente, Señor, queremos elevar a ti nuestro ruego, nuestra súplica. Queremos poner en tus manos a nuestros jóvenes, a nuestras familias. Dos sectores de la población afectados inmensamente en este momento. Nuestros jóvenes que miran el futuro sin esperanza. Nuestros jóvenes que viven el presente sin esperanza. Nuestros jóvenes que ven frustrados sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos. Los confiamos a ti, los ponemos en tus manos. Y también te confiamos nuestras familias. Cómo ha sido de importante
la familia en este tiempo de pandemia. Ahora descubrimos lo que tanto hemos dicho, lo que tú has revelado, porque la familia es un proyecto tuyo, un proyecto divino, un proyecto de Dios. La familia es un bien de la humanidad. Queridos hermanos, ¿qué hubiera sido de nosotros sin la familia en este tiempo? Pero también la familia en este tiempo ha dejado al descubierto no solamente sus fortalezas, y también su fragilidad. Familias heridas por las desigualdades, heridas por la pobreza, heridas por los odios, por el pecado, heridas por los propios egoísmos. Te confiamos nuestras familias del Atlántico, Señor, que tú las bendigas, las protejas, las cuides. Te confiamos a nuestros jóvenes. Tú eres el Señor de la vida, tú eres el Señor de la esperanza. Ayúdanos a no mirar para atrás. Ayúdanos, Señor, a mirar siempre para adelante. Lo que estamos viviendo es una oportunidad de comenzar una nueva vida, de comenzar un nuevo país, de comenzar un nuevo mundo, de comenzar un nuevo departamento, de comenzar una nueva vida, unas nuevas relaciones entre nosotros, tus hijos. Esta es la oración que te elevamos desde nuestra realidad de fragilidad y de pecado. Que tú, Señor, la acojas y la hagas realidad en nosotros. Y por el poder de tu resurrección, por los méritos de tu pasión y muerte, para que el mundo se confunda, este mundo que tiene una sabiduría distinta a la tuya, haz, Señor, que termine esta pandemia. Amén.